Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va tratando el año 2024? ¿Eh? Más o menos, sí, bien, ahí está, bien. Qué bueno, me alegro. ¿Cuántos de aquí celebran enero 6? ¿A dónde están nuestros hermanos mexicanos? A ver las manos de nuestros hermanos mexicanos. Ok, no, está bien. Hay varios que lo celebran. ¿Por qué le dije de dónde están mis hermanos mexicanos? Yo no había celebrado nunca. Y corríjame, mis padres están aquí. En Cuba se celebra también el Día de los Reyes, ¿verdad? Yo creo que por costumbre aquí nosotros no era algo que lo hacíamos, pero siempre me acuerdo que el arbolito se quedaba hasta el 6 de enero por alguna razón. ¿Okay? Este año nos invitaron unos hermanos mexicanos, unos amigos que tenemos, y fuimos a su casa a celebrar con ellos. Y me llamó mucho la atención, ellos tenían algo que se llamaba una rosca. Es un pan dulce, es un pan dulce redondo en forma de como un wreath de Navidad. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Cada uno va pasando y va cortando un pedacito de la roca y adentro de esta roca ellos esconden unos bebés plásticos. Y entonces el que le toque el bebé tiene que hacer una comida, ¿no? Unos tamales o algo después. Bueno, le quiero decir que la rosca esta era la rosca más fértil que yo he visto en mi vida, porque cada vez que alguien sacaba un pedacito, salió todo el mundo en cinta ahí ese día, porque todo el pedacito que uno sacaba tenía un bebé plástico. No había conocido esa costumbre, fue bonito pasar con ellos, pasamos un momento muy agradable, pero me llamó mucho la atención esa costumbre, no la conocía. Así que ahí disfrutamos con ellos, pero espero que se encuentren bien. Les pido que abran sus Biblias, porque vamos a leer directamente de la Biblia en esta mañana. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes. Y vamos a Segunda de Reyes, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5. Segunda de Reyes 5. Empecé hablando acerca de mis amigos mexicanos, porque yo admiro a las personas, no solo los mexicanos, a todas las personas que hemos sido emigrantes en este país. Porque este país no es de algunas personas vinieron aquí sin conocer el lenguaje, a dónde venir, sin nadie que tener, y emigraron a este país para hacer una vida. Y para muchos ha sido difícil. Así que admiro a las personas que vienen a este país, hacen su vida y luchan sin hablar el idioma, sin conocer a nadie y trabajan y hacen sus vidas. Cuando hay personas que nacieron aquí y no han podido lograr lo mismo. Pero bueno, los invito a Segunda de Reyes 5. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Dice, había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército, capitán de la guardia en algunas versiones, del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Déjenlo abierto ahí porque vamos a compartir este capítulo. Pero tomemos atención de la palabra esa, el pero, porque siempre en nuestra vida hay un pero. A veces nos piden permiso los hijos para salir. ¿Puedo salir? Sí, puedes salir, pero tienes que estar aquí temprano. All right? Sí, te vamos a dar el préstamo para la casa, pero vas a pagar una tasa de interés altísima. Right? Siempre hay algún pero. Y vemos que este hombre, Naamán, jefe del ejército, reconocido, capitán de la guardia, pero era un hombre leproso. Quiero compartir con ustedes que estos textos que estamos leyendo aquí no fueron escritos acerca de reyes, sacerdotes, ni profetas.
All right, se escribieron sobre un soldado, un capitán de la guardia. La Biblia está llena de sabios consejos, de proverbios, de salmos, de profecías. Pero en esta ocasión estamos entrando a la casa, al hogar de un soldado, de un capitán. Aquí es donde decide el Espíritu Santo entrar en este recinto privado que a los ojos de los demás era un hombre exitoso, un hombre admirado, un hombre respetado por todos. Y pregunto en esta mañana, ¿cómo seríamos nosotros si nos conociéramos fuera de la iglesia? ¿Qué pensarían de mí si me conocieran en la intimidad de mi hogar? ¿Cómo seríamos nosotros si nos conociéramos sin nuestra armadura? Porque Naamán era capitán de la guardia. Dice que estaba cubierto de armadura de los pies a la cabeza. Dice que su casco y adornos lo destacaban encima de todos los demás soldados. No solo era un guerrero, era jefe, era capitán de la guardia. Cuando Naamán decía marcha, ellos marchaban. Cuando decía paren, paraban. Comer, dormir, él estaba al mando, era jefe de todo un ejército. Y Naamán tenía mucho poder. Y el poder es algo grande. ¿Cómo se siente uno cuando tiene poder? El poder es algo intoxicante. Hay personas que han matado por tener poder, han mentido, han pagado altas sumas de dinero por alcanzar el poder. Y dice que Naamán, cuando él alzaba la cabeza y cuadraba sus hombros y caminaba por la calle, la gente lo miraba como un héroe y lo admiraban. Pero él no era héroe porque había pagado un dinero sucio, hecho algún negocio sucio o lo había comprado. No, Naamán había peleado a filo de espada para alcanzar la posición que él tenía. Y él se merecía estar donde él estaba, porque él había luchado junto a sus compañeros y él había visto cómo ellos sangraban y morían junto a él en el campo de la batalla. Naamán había llegado ahí. He was there. He had made it. All right? Ahí, a esa posición, ese estado donde cada joven quiere llegar después de terminar su carrera, de dar horas de trabajo y estudio para llegar ahí. You made it. He was there. Él había llegado. Él era jefe, capitán de la guardia. Naamán había llegado ahí. Finalmente estaba ahí. Solo para darse cuenta que ahí no era lo que realmente él pensaba que era. It wasn't what he thought it would be. Él era un gran guerrero, un gran hombre de valor, capitán de la guardia. Él había ganado el favor de su rey. Es más, el rey de Siria estaba en deuda con Naamán, porque fue a través de la espada de Naamán que el rey Acab murió y Siria fue liberado. Gracias a las habilidades de combate de Naamán. Él era un gran guerrero, un gran hombre, admirado y respetado por todos. Dice que cuando él caminaba por las calles, las niñas le sonrían. Las jóvenes parpadeaban sus ojos. Los niños le pedían autógrafo. Los hombres lo respetaban. Pero Naamán era un leproso. Tenía un problema en secreto del cual nadie sabía, pero era algo real en su vida. Naamán era un leproso. Y me pregunto en esta mañana, todos ustedes se ven tan lindos, tan bien vestidos, coordinados con su ropa, con olor a perfume, pero debajo de esa tapicería, ¿qué escondemos nosotros debajo de nuestra armadura? Naamán era un leproso. Y después que él se paseaba por las calles en su caballo y hablaba y saludaba a las personas, Naamán llegaba a su casa a enfrentarse con una realidad
de la cual nadie conocía. Porque a veces nuestros amigos, los hermanos de iglesia, nuestros vecinos con los que trabajamos, ellos no conocen las luchas con las cuales nosotros enfrentamos y luchamos en la intimidad de nuestro hogar. Y mis hermanos, yo no quiero un Dios que solo me haga lucir bien en público y mantenga mi armadura brillante y me haga lucir bien delante de los demás. No, yo quiero un Dios que me ayude a luchar con los problemas que yo tengo, que nadie conoce y del cual yo no tengo poder para resolver. Un Dios que esté conmigo cuando todos los demás me abandonen. ¿Cómo es posible que Naamán era tan grande delante de la gente y tan miserable en su hogar? Que las cosas le fueran bien y a la misma vez le fueran mal. Que era el mejor tiempo de su vida y a la misma vez el peor tiempo de su vida. Admirado por todo el pueblo y después llegar a su casa, sacarse la armadura, mirarse que Naamán era un leproso. Un leproso sin hospital. Un leproso sin medicamento, sin antibiótico, sin medicina. Ni siquiera un poquito de neosporín para echarse en la piel ahí para aliviarse. Un leproso sin aire acondicionado, a la intemperie, expuesto a los elementos de la naturaleza. ¿Cómo hacía Naamán para esconder esta lepra de los demás? Porque si la gente se enterara que él era leproso, ¿ustedes saben lo que hacían con los leprosos? Los sacaban fuera de la ciudad. Tenían que vivir en colonia junto con otros leprosos y enfermos. Eran excomulgados de la sociedad. ¿Y qué pasaba si se enteraban? Naamán iba a perder su posición, su estatus social, la admiración, el respeto de las demás personas. Iba a ser echado fuera porque Naamán era un leproso. Y mis hermanos, a veces pienso que por malo que era tener la lepra, que la lepra era una distracción para Naamán. ¿Se imaginan ustedes el estrés que pasaba Naamán tratando de esconder la lepra del resto de las personas? Porque si no era suficiente tener una enfermedad que te podría la piel y los músculos hasta que las extremidades se te cayeran, ¿cómo hacía con el olor? ¿Cómo hacía con la peste? Yo llevo 12 años trabajando en el departamento de diagnóstico de radiología y a veces me toca hacer placas y resonancias magnéticas en pies con infecciones o que van a amputar para ver si la infección está en el hueso. El olor que tiene esto, al abrir esa puerta tú lo sientes. Es un olor muy particular, muy fuerte. ¿Cómo hacía Naamán para esconder? Por la gracia de Dios dice que hasta ahora él había evitado el olfato y la vista de sus compañeros, de sus soldados y el resto de la gente. Oh, pero si se enteraran que Naamán era leproso. Solo cuando llegaba a su casa y él se sacaba la armadura, era que él le revelaba a nadie el problema que él tenía. Pero saben, cuando él llegaba a la casa, él no le importaba sacarse la armadura y que el resto de las personas lo vieran. Porque ¿quién estaba ahí en su hogar? Su familia, que ya lo conocía, ¿verdad? Y menciona también una muchachita. Curioso porque no menciona la edad, la Biblia no dice. Pero dice que una muchacha que él había llevado cautiva en una de sus batallas y que estaba al servicio de la mujer de Naamán. Era la criada en la casa. Esa era la única. Y él no le interesaba que ella lo viera porque ¿quién era ella? Ella no era nadie. Era una esclava, una cautiva insignificante. Ella no tenía poder, ella no tenía prestigio. Era un inmigrante
que había llegado a otro país, cautiva, esclava. ¿Qué me importa a mí que me viera ella? I don't care. Más encima, israelita y mujer. No podía ser más insignificante. No ahora, pero en el tiempo de Naamán la mujer valía mucho menos que el hombre. Así que además de ser sierva, criada, esclava, israelita, era mujer. Así que I don't care. Tú me puedes ver. No me importa. It doesn't matter. Así que claro, ella me podía mirar. Pero no sabía él que a pesar de cómo la gente te vea a ti, Dios te puede bendecir. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos por Dios? Y se lo mencioné al principio. ¿Cuántos de nosotros somos inmigrantes aquí en este país? Y si yo me sentara a hablar con algunos de ustedes, estoy seguro que me podrían contar historias de vergüenza, de bochornos, de trabajo que han pasado aquí por no hablar bien el idioma, el inglés, por no ser de este lugar, cuánto trabajan. Y a pesar de eso, cómo es que Dios nos ha bendecido y hemos salido adelante en un país que no es el nuestro. Esta pequeña tenía más poder que Naamán. A pesar de quién era Naamán y quién era ella tenía más poder que Naamán. Naamán era grande por lo que él había hecho, pero ella era grande por quien conocía. Y vale más a quien tú conoces que lo que tú hagas. Si no, trata de entrar a un trabajo. ¿Cómo entra uno casi siempre? Por recomendación de alguien. Es más fácil entrar si tú conoces a alguien que aunque tú tengas 20 títulos. Y a veces decimos, ¿cómo esta persona está aquí en este trabajo y logró estar aquí? Tenía un tío, tenía un hermano, alguien conocía, ¿verdad? Y pudo llegar. Vale más quien tú conoces a veces que lo que tú hagas. Esta niña tenía todo el derecho de estar resentida y enojada. Ella se la llevaron cautiva, sin su permiso, lejos de su familia, de su hogar, de donde ella vivía, para trabajar como criada y como esclava. Ella tenía todo el derecho de estar enojada. Pero aquí es donde viene la verdadera prueba de nuestro carácter. ¿Qué hacemos nosotros en esta situación? ¿Quién iba a pensar que la vida de Naamán estaba en las manos de una mujer esclava, criada, israelita? Que Naamán se llevó cautiva a la persona indicada que tenía la cura para su crisis. Ella fue elegida por inspiración divina y su problema tenía un propósito. Naamán pensó que él la había tomado en contra de su voluntad, pero era la voluntad de Dios que esta niña estuviera en el hogar de Naamán. Dios tenía un propósito para su problema. Y Naamán y esta niña estaban en situaciones muy parecidas, porque ninguno de los dos tenía el poder para salvarse a sí mismo. Naamán con su lepra y ella en su esclavitud. Y me imagino que cuando Naamán llegaba a la casa por la tarde y entraba y la niña lo miraba y decía, oh, si yo fuera como Naamán, grande y libre. Y Naamán la miraba a ella y decía, si yo tuviera la piel blanca y limpia como esta niña. Y cuando Naamán se quitaba su armadura, ella tenía una decisión que tomar. O ayudaba al hombre que me había llevado cautivo, o lo dejaba que se pudriera. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de esta niña? ¿Ayudar a este hombre
o dejar que él se pudriera. Pero la pequeña, ¿qué le dijo? Dice, yo conozco un hombre. I know someone. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Dice, hay un profeta en Israel. Y si tú fueras allá y te vieras con él te puede liberar de la lepra. Algo fácil que le está pidiendo Naamán, ¿verdad? Porque Luis, si tú tienes un problema, tú estás enfermo, yo te digo, Luis, en Huachula hay un médico que tiene tremendo tratamiento y él te puede curar. ¿Qué haces tú? Ahora mismo te montas en el carro y sales para Huachula a curarte. Cosa fácil que le estaba pidiendo. Pero cuando leí un poquito más detenido este pasaje, acuérdense ustedes que Naamán había liberado a Siria matando al rey Acab, que era rey de Israel. O sea, él estaba mandando a Naamán que fuera a un lugar que él había conquistado, que había familia de personas que él había matado. ¿Cómo creen ustedes que iban a recibir a Naamán ahí? ¿La alfombra roja? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no. Y la pregunta es, how bad do you want it? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú cuando Dios te pide algo por alcanzar lo que tú quieres? What are you willing to do? Where are you willing to go? ¿Estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios para que Él trabaje y obre en nosotros para lograr lo que Él quiere? Así que Naamán pensó y dijo, ok, está bien. Y Naamán va donde el rey, habla con él y le dice lo que la muchachita le había dicho, que en Israel había un hombre, un profeta que lo podía sanar. Y el rey le dijo, ok, está bien. Si hay alguna posibilidad que tú te sanes, vamos a tomarla. Así que, ¿qué hace el rey? Dice que el rey le hace una carta. ¿Ok? Una carta. ¿Por qué le hace una carta? Leyéndolo un poquito más detenido me di cuenta, bueno, ¿qué mejor forma si a mí me van a mandar si yo soy embajador y voy a ir a otro país, que el presidente aquí de los Estados Unidos me manda una carta y me prepare el camino? ¿Verdad que sí? Porque ¿quién soy yo? Eso. Entonces le prepara una carta y le dice, cuando tú llegues allá, tú se lo presentas al rey. Lo que pasa es que estos dos países estaban en conflicto. Y el estado de paz estaba muy frágil, muy frágil. Right? Así que le dice, te voy a mandar, pero ve con esta carta y cuando tú llegues delante del rey, tú le entregas la carta. Right? Y él va a saber que yo te mandé. Así que Naamán recoge sus cosas, sus caballos, sus siervos, unas mudas de ropa, dice que oro, plata, unas cosas que ahí están, lo pueden leer después, los que no conocen la historia. Y sale, ¿no? Sale para encontrarse con el rey de Israel. Y dice que llega allí, entra y le da la carta. Y el rey comienza a leer la carta. Dice que esta carta casi causa una crisis nacional. Porque se acuerdan que los dos países estaban en un estado frágil de paz. Porque ¿qué le pedía la carta al rey de Israel? Que sanara a Naamán. Y él la ley dice, pero ¿acaso soy yo Dios para dar o quitar la vida? ¿Quién se cree este hombre? Lo que me está buscando, lo que está buscando pretexto para come at me, what's up, you know? Y él se enojó muchísimo. Y dice que rasgó su vestido, su vestimenta. En el tiempo de antes como que rasgaban mucho su vestimenta, ¿no? Yo creo que por eso era tan cara la ropa, porque a rato se la estaban rasgando. Pero dice que se rasgó su vestimenta porque estaba molesto, estaba enojado. Pero dice que el profeta Eliseo llegó a oído de él lo que estaba pasando. Y él le dice, mi rey, ¿por qué? Why do you do that? Dice, ¿por qué te rasgaste el vestido? Dice, mándamelo para acá, para que él sepa que en Israel hay profeta.
Dice, mándamelo para acá. So he knows that in Israel there's a prophet. Y que el Dios de Israel lo puede sanar. Así que Naamán sale del palacio. Porque lo que estaba buscando Naamán no se encontraba en las paredes de un palacio. Hay un mensaje claro que Dios le está dando a Naamán en esta historia. Hay un mensaje constante que él quería enseñarle a Naamán. Era que su sanamiento venía a través de su humillación. Dios le estaba diciendo, yo te sano si tú tomas el consejo de una mujer israelita cautiva. Yo te sano si tú te humillas y bajas a una tierra que tú conquistaste. Yo te sano si tú te humillas delante de mí. La salida de tu problema no siempre está en la dirección que tú quieres, pero siempre en la dirección que Dios tiene para ti. Si me acompañan en Mateos 23:12. Dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será ensalzado o engrandecido. Dios pone su sanamiento en un lugar donde Naamán es humillado. Y cuando lo veo de esta manera, veo que la lepra no era obra del diablo, era obra y mano de Dios. Porque si Naamán no hubiera tenido la lepra, nunca hubiera conocido a Dios. A un Dios que vino a este mundo y se humilló siéndose hombre para morir en la cruz por ti y por mí. Dios tenía un propósito para su lepra. Dios tenía un propósito para su problema. Así que Naamán sale del palacio, agarra sus caballos, sus siervos, todo lo que él tenía, y dice que desciende a casa del profeta. Ya el profeta sabía que Naamán venía, ¿verdad? Porque él mismo le dijo al rey que lo mandara. Así que Naamán toca la puerta. ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen que el profeta fue a recibirlo? Dice que manda un siervo. All right. Cuando él tocó, le abre la puerta y le dice el profeta que vayas al río Jordán y te laves 7 veces. ¡Pah! Y le cerró la puerta. Nuevamente Naamán fue humillado. Capitán de la guardia aquí delante de la casa del profeta. Dice, yo pensaba que él iba a salir a recibirme. Él iba a pararse delante de mí, invocar el nombre de Dios, decir unas palabras, pasar su mano sobre mi piel y decir, sana, sana, colita de rana. Y él se iba a curar. Naamán se fue bien enojado, refunfuñando, que se cree el profetica este. Vengo yo desde lejos aquí, el rey me mandó y me trata así. Ni siquiera me abrió la puerta, ni siquiera me recibió. Nada. Y quiere que me bañe en el río Jordán. Para los que no conocen, el río Jordán era como uno de los charcos que tenemos aquí en Sebring, lleno de fango. Así era el río Jordán. Dice, con tantos otros ríos que hay aquí, Damasco, ríos bonitos, que si me bañara yo ahí, ¿no quedaría limpio también? Pero los siervos le dicen, oye, si él te hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Entonces, ¿cuánto más? Báñate, lávate en el río, ¿qué tienes que perder?
Si te enfangas, te echamos una agüita, después te remojamos y tú quedas limpio. Pero hazlo. Y Naamán decide hacerlo. Va al río Jordán y dice que se lavó 7 veces. Y a la 7ª vez cuando él salió, ¿qué pasó? Dice que su piel quedó blanca como la de un niño, como la de un joven. Yo no sé esta mañana si tú te sientes como Naamán con lepra o como una niña cautiva que la llevaron lejos. All right. ¿Cuántos de nosotros inmigrantes aquí? ¿Cuántos problemas que tenemos que pasar aquí en este país y estamos luchando? Pero te quiero dejar en esta mañana que al igual que esta joven tuvo un propósito, Dios tiene un propósito en tu vida. Y tu problema, tu crisis, lo que tú estés pasando, sea de testimonio para otra persona de cómo Dios está obrando en tu vida. Porque si esta muchachita no le hubiera hablado a Naamán de Dios, dice que Naamán, ¿quién sabe qué hubiera pasado con Naamán? Dicen los historiadores que Naamán obtuvo esta lepra por causa de llevarse a esta niña cautiva. Pero Dios tenía otro propósito para ella. Mediante ella fue que Naamán se pudo sanar. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Estés donde estés y pasando lo que estés pasando. Aprovecha ese problema, esa crisis para dar testimonio y que otros puedan ver que Cristo, en Cristo Jesús, es que tenemos victoria nosotros. Lo dejo con este versículo de 2 de Crónicas. Siete, 14. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Quiero cantar un canto con ustedes, si me lo pueden poner de ahí atrás, Kenny. Y el canto dice, victoria en Cristo Jesús. Es que lo invito a ponernos de pie. Vamos a terminar con este canto. Cansados sin fuerzas los hombres están, victoria en Cristo el Señor. Vacío sin rumbo el peso es fatal, victoria en Cristo el Señor. Él es gloria, honra, fuerza, poder y amor. Poder y amor. Si muchos problemas nos hacen temer, victoria en Cristo el Señor. Por siempre la fe vamos a mantener, victoria en Cristo el Señor. Él es gloria, honra, fuerza, poder y amor. Él es gloria, honra, fuerza, poder y amor. Los ángeles santos nos ayudarán, victoria en Cristo el Señor. Y juntos iremos un día a cantar, victoria en Cristo el Señor. Él es gloria, honra, fuerza, poder y amor.
poder y amor. Padre, te damos gracias porque Jesús vino y se humilló como hombre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque mediante esa cruz nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que todo en nuestra vida está dirigido por ti y que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.